Estimado docente del curso de microfinanzas y compañeros del curso de microfinanzas de la maestría en Administración, Convención en Finanzas y Valores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta oportunidad tenemos como invitado a Jorge Antonio Delgado Aguirre, profesional con amplia experiencia directiva en el sector microfinanciero y actualmente presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú. Empezamos agradeciendo su gentil participación y preguntarle desde su aparición en el Perú, ¿cómo se han adaptado las microfinancieras a las necesidades y expectativas de las micro y pequeñas empresas? A ver, las microfinanzas tienen más de 40 años, lógicamente que se iniciaron incipientemente, pero se fueron descubriendo poco a poco las necesidades de los emprendedores, pero para descubrirlo realmente era complejo y complicado, porque no existían instituciones microfinancieras como existen hoy día que pudieran desarrollar esa actividad. Entonces, yo recuerdo claramente, yo fui gerente general de solución de la financiera del Grupo Crédito, igual gerente en el Grupo Crédito, y en ese momento, en la época del gobierno de Alan García, que hizo la estatización de la banca, y parte de la referencia era porque los bancos no prestaban dinero a las personas más necesitadas, o en todo caso a los microcréditos. Entonces el banco de crédito tomó la decisión y me escogió como para iniciar un plan piloto con recursos del banco para colocar créditos a la micro y pequeña empresa. Si hoy día nosotros comenzamos a hacer referencia respecto a ese tema en los alrededores de Lima, donde hoy día está San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Comas, todos eran zonas que eran arenales y tenían edificaciones muy rústicas, de gente que había venido a vivir a la ciudad de Lima. Entonces no existían oficinas bancarias en esos momentos en esas zonas. Entonces era difícil poder cómo llegar a poder evaluar, mirar los pequeños negocios. Entonces, ahí se inicia un poco el tema y como el banco no tenía oficinas, comencé a formar alianzas con las ONGs que se dedicaban a hacer justamente préstamos a los pequeños negocios. Y igual no teníamos una idea muy clara de cómo era evaluar a estos negocios porque no existía información, sino eran emprendimientos en los cuales ponían capital y más o menos el criterio del emprendedor se arriesgaba o no arriesgaba el dinero. Entonces lo que hicimos es que con la Universidad Pacífico hicimos como un plan para mirar cómo hacer y hacer evaluaciones. Entonces eso fue un soporte. Pero independientemente a ese soporte, comenzó ya a crearse, a mirarse de una manera el emprendimiento de la persona que tenía una cajita de chocolates, se le prestaba ya la bodega, y comenzaron a generarse a través de una caja municipal en Piura, que fue una de las primeras, pero con préstamos de joyas, con garantía de joyas. Eso fue, y son los alemanes los que vinieron con una metodología que le pusieron a las cajas municipales y eso fue lo que fue rebotando en las cajas municipales. Pero independientemente de ello, en la parte privada también comenzaron a generarse instituciones de microfinanzas que a lo largo del tiempo fueron creciendo. Y uno de los casos fue el Banco de Crédito, que después que yo tuve esta experiencia, yo fui gerente general de la Financiera Solución, que justamente era para colocar créditos a la micro y pequeña empresa. Y en esos momentos comenzaron a llegar bancos como Banco del Trabajo, que después lo compró Scotia, que era también para la microempresa, Banco Serbanco, que compré yo como Financiera Solución, Banco Solventa, Banco País, y después salió Orión, que es un grupo que era el Grupo Carsa, de acá peruano. Entonces comenzaron a salir una serie de instituciones y lógicamente la normativa, no existía mucha normativa sobre el particular porque tampoco existía mucha información sobre el particular de los clientes. Solamente había información por encima, creo que me acuerdo de 5.000, 6.000, 7.000 soles, pero muy rala la información. Entonces lo primero que comenzamos a conversar con la superintendencia por las instituciones era comenzar a crear una base importante de información para evitarnos problemas, porque en esos momentos lo que sucedía era que si habían 10 instituciones, vamos a suponer que cada uno tenía su fuerza de venta para ir a colocar créditos, las 10 instituciones podían el mismo día estar presentando en cada institución su crédito.
pero nadie sabía del otro lado cuál era el endeudamiento que tenía. Entonces se le daba, esas personas terminaban sobreendeudadas. ¿Por qué? Porque no existía la información. Entonces, a raíz de eso se comienzan a fortalecer, porque lo importante no solamente es que cómo se han ido adaptando las microfinancieras al entorno, sino que la regulación ha ido acompañando este tema y ha hecho que se hagan más fuertes las instituciones. Y somos uno de los países donde el tema de la regulación y supervisión es bastante exigente, y eso es bueno, porque al fin y al cabo, las instituciones, que es una de las preguntas, pero también lo voy a mencionar ahora que estaba mirando, era que parte la estructura es el capital, que son los accionistas, que es un porcentaje importante, puede ser, adicionalmente tienes los depósitos del público, y otra manera, si no tienen los accionistas ya colocado mucho capital, préstamos subordinados. Entonces es una mezcla de todo eso, porque para poder crecer necesitas un ratio de capital, que es una exigencia de Basilea 1, 2, 3, etcétera, para poder seguir creciendo, de tal manera que te permita que estar cubierto ante una eventualidad, alguna situación incómoda. Entonces, las microfinancieras se han tenido que ir adaptando, y eso ha ido ayudando a generar confianza, porque tú podrías haber abierto una microfinanciera, pero si no tienes la confianza del público para depositar, entonces todo tendría que ser capital, 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 capital. Entonces, que no es malo, pero lo que pasa es que también lo que se hace al captar los ahorros, lo que te permite es que los clientes puedan tener una capacidad de generar ingresos distintos a los que provee la banca, porque la banca hasta antes de hace 4 o 5 meses, las tasas de interés que ofrece la banca eran pues 1%, 0%. En cambio, las instituciones microfinancieras te ofrecían tasas de 5, 6. Hoy estamos en 9. Los bancos también están pagando 7, 8 por una coyuntura, ¿no? Y esa coyuntura es el tema de que el fondeo afuera está siendo más caro, entonces prefieren fondearse localmente y en moneda local. Entonces uno se tiene que ir adaptando a las necesidades de la regulación, a las necesidades del mercado, porque cuando se iniciaron las instituciones de microfinancieras, las personas que eran emprendedoras tenían mucho más, bueno, no es la palabra respeto, sino es tenían una visión distinta y diferente, porque no había muchas y no se ofrecía mucho, no había competencia de ofrecimiento de créditos. Hoy día que hay muchas instituciones, entonces la competencia por ofrecerle un préstamo a una persona viene de varias instituciones, y eso hace que de alguna manera u otra puedan hacerse sobreendeudarse los clientes, porque ellos no, ellos asumen que lo que conocen de alguna manera a través de su experiencia está bien para ver cuánto enfrentan de deuda, pero la pandemia ha desnudado eso, porque cuando uno tiene control interno, pero no tienes control externo, entonces lo que no se controló durante la pandemia es que se iban a cerrar los negocios. Y entonces esa sobreexposición lo único que hacía era complicó la existencia. Entonces todos tenemos que adaptarlos, desde los clientes y las instituciones, y las instituciones tienen que ir entendiendo y aprendiendo de cómo evolucionan las cosas, cómo interpretar al cliente, cómo llegar al cliente. Hoy día el tema digital es un tema que de alguna manera en la banca va a ser muy fuerte, no solamente por la fintech, sino es el camino normal que tenían. Lo que pasa es que la fintech ha aparecido en el momento y en el escenario, pero era un tema ya común, porque yo recuerdo cuando no existía ni la tarjeta de débito, y la primera tarjeta de débito se llamaba Telebanco, que fue el banco de crédito, y no tenía ni marca Visa ni Mastercard. Entonces son evoluciones constantes, pero sí lo que tenemos que hacer es acompañar a los clientes, pero con mayores referencias, porque lo que no podemos hacer es destruir el emprendimiento, porque es natural que las instituciones financieras coloquen sus préstamos, pero lo que no podemos hacer es que este cliente al final, por un sobreendeudamiento, pierda su negocio, porque la idea es acompañarlos, pero en los ritmos necesarios que pueda hacer crecimiento y pueda crecer, y de alguna manera convertirse en un negocio más sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, es un tema natural que tenemos que acompañar, y tenemos que digitalizar también las instituciones microfinancieras. Lo que sí va a ser más complejo no es como los bancos, que es más fácil ser digital, porque la mayor parte de los clientes son asalariados. Por lo tanto, tienen una boleta de pago, tienen un comportamiento distinto. En cambio, los microempresarios no tienen muchos de ellos balances. O sea, todo lo llevan en la cabeza o en un cuadernito, algunas cosas, pero no todo lo llevan, entonces es más complejo. Entonces nosotros todavía vamos a tener que hacer un híbrido entre lo digital
y el mirar al cliente, mirar su mercadería, mirar sus quejas, porque no existe información de facturas, en algunos casos no hay ni facturas, no hay ni boletas, no hay nada. Entonces tenemos que construir con ellos el tema. Ya una vez que tú construyes el primer crédito con la persona, ya tienes una referencia. Entonces, si el cliente sigue pagando su crédito de una manera u otra, de una manera ordenada, solamente lo visitarás cuando te pida una ampliación. Pero si sigue usando la misma línea, simplemente lo volverás a dar. Entonces, tenemos que adaptarnos todos a este tema de las microfinanzas, porque es sumamente apasionante y todo el día está cambiando, ¿no? Es muy dinámico y bueno, acaba de mencionar también algo muy importante que es el tema de la supervisión, ¿no? Aquí en nuestro país. Eh, Alineado un poco a ese tema, quería preguntarle qué indicadores de desempeño de una microfinanciera son claves para evidenciar una buena gestión de sus recursos. Mira, todos tenemos que ser en nuestra dinero, si no hacemos eso, pues nos vemos complicados. Y las instituciones, como tú bien has dicho, el tema regulatorio ayuda y contribuye mucho a eso. ¿Por qué? Porque si tú vas a arriesgar tu plata, no hay problema. O la plata de los accionistas, no hay problema. Pero cuando tú comienzas a arriesgar los ahorros del público, esa es una nota mayor y distinta y compleja. Por lo tanto, los ratios de capital, el nivel de mora, la metodología de riesgos que se te usa, ¿cómo se llama? Hay conceptos que se aplican para el ratio de capital, no solamente por el capital que tienes, sino si tienes algunas obligaciones que has tomado fuera en el mercado. Entonces te van castigando de alguna manera para que tú repongas ese capital y estés en los límites. Más o menos, el límite a la sombra es de 10%, pero las instituciones nos requieren un ratio de capital un poco más alto, siempre, por si acaso, y es importante, ya vemos que la pandemia trajo situaciones complicadas. Entonces, el nivel de mora y en base a la clasificación de riesgos de su cartera, que puede ser normal, CPP, deficiente, dudoso y pérdida, entonces tú tienes que generar recursos y para tal efecto la institución tiene que generar los ingresos no solamente para cubrir los costos operativos, sino el nivel de provisiones, porque si no se vemos circunstancias complicadas, que ya lo hemos visto en la pandemia, que son temas ajenos a la gestión, pero que sí complicaron a las instituciones y creo que recién, como cuando yo hablaba con la ministra Alba, cuando estábamos viendo lo de Reactiva y FAE, sabíamos que este era como un adormecimiento reactiva para algunos sectores y que al final de cuentas en algún momento se tenía que visualizar quiénes podían seguir avanzando y no avanzando. Y eso iba a ser en función de la economía. Y si la economía no está creciendo, eso se va a hacer más evidente. Entonces, lo que el Ejecutivo y el país deben decir y solicitar es que la economía tiene que crecer a niveles mayores para evitar estos golpes que se van a comenzar a sentir con mayor este, intensidad en los meses que vienen, porque ya la gente, porque de una manera u otra, si vemos la economía ha tenido un consumo bastante alto por los famosos retiros de las AFPs, por los retiros de la CTS, pero esos ahorros ya se acabaron, ya se consumieron, y no necesariamente ha habido un ahorro para poder cubrir eventualidades de ¿cómo se llama?, de diferencias en cuanto al ingreso. Entonces, ahora sí, las personas están la mayor parte jugando con su sueldo, con sus ingresos, que son al final de cuentas, en el sistema formal, los que van y compran al sistema microfinanciero, no a las microfinanzas, sino a los emprendedores. Entonces, si la capacidad de consumo se comienza a perder o a disminuir, entonces van a priorizar sus ingresos, y al priorizar sus ingresos, difícilmente van a comprar lo que compraban antes. Por lo tanto, los microemprendedores tienen que comenzar a mirar que tienen stocks que no necesariamente ahora les van a salir. ¿Por qué? Porque la gente va a comenzar a priorizar hacia dónde quieren ir. Entonces, tienen que mirar cómo hacer para salir de ese stock y generar un poco el capital, recuperar parte del capital, rematando lo que fuera, para poder seguir operando y entender qué cosa es lo que está pidiendo hoy día el consumidor final, o sea, cuáles son sus prioridades. Entonces, sobre esa base de conocer eso, es parte de la gestión de la institución, pero quien te ayuda también a entender eso es a través de las metodologías de riesgo que tienes que aplicar, a través de la supervisión, que eso ayuda a que tú estés pendiente y permanente todo el tiempo. Otro tema importante son los directorios y el buen gobierno corporativo, ¿no?, que son parte importante de este tema.
lo cual genera también confianza ¿cómo se llama? En las personas que depositan su dinero. También en las que prestan, ¿no? Pero si uno hace una relación, es más desconfiado el que deposita que el que presta, porque el que presta puede pagarte o no pagarte, entonces le puede ser indiferente, salvo que quiera proteger su riesgo crediticio y no ser una persona incumplida, pero el ahorrista sí tiene que mirar muchas cosas. Aparte tiene los estados financieros que te obliga a la superintendencia a tener de 2 empresas auditoras de talla internacional, donde se evalúan anualmente los estados financieros y se aprueban en las asambleas, y adicionalmente las clasificaciones de riesgo, que son clasificadoras de riesgo, que son las que te miran y te miden para mirar cuál es la clasificación que si vas a tener A, B, C, etcétera, ¿no? Entonces, son varios factores y por eso te digo, el control y la supervisión, no solamente de la superintendencia, sino agentes externos que coayudan a eso, permiten que las microfinancieras tengan los estándares adecuados, a pesar de las circunstancias que hemos pasado después de la pandemia, ¿no? Claro, realmente una coyuntura bastante estresada, digamos, con todos los factores tanto internos como externos que están aconteciendo. Hace un momento mencionó un tema importante que justamente es el fondeo o el financiamiento de estas entidades microfinancieras, ¿no? Bueno, dado los diversos tipos de entidades microfinancieras en el Perú, ¿existen diferencias entre la estructura de fondeo entre estos diferentes tipos de microfinancieras? De pronto, entre, por ejemplo, una caja municipal, una caja rural. A ver, es una buena pregunta porque muchas veces no se conoce este tema, ¿no? En la clasificación que es la superintendencia, es el único país donde tenemos una clasificación de bancos y instituciones microfinancieras. Entonces, los bancos, como mi banco, que es microfinanciera, que lo tengo en Asomif, Alfin Banco, que es un banco, la caja rural, la caja municipal y las financieras, todas tienen acceso a captar fondos del público, sin restricción alguna. Las únicas que no pueden captar fondos del público son las EPIMES, que es una clasificación en la cual solamente pues, se fondean a través de préstamos subordinados o la capital que le puedan dar a los accionistas. Entonces, esa es la única modalidad distinta y diferente al resto de instituciones que todas puedan captar. Pero hoy día ya la superintendencia cambió esa clasificación de PYME a empresas de crédito, porque lo que conversábamos con la superintendencia es que debería ampliar un poco la gama para que las fintechs se adecúen y sean reguladas y supervisadas. ¿Por qué razón? Porque las fintech no captan fondos del público. Para hacer captación del público tendrían que ser reguladas y supervisadas. Entonces arriesgan capital o los fondos que levantan a través de diferentes fondeadores. Pero lo importante es de que al entrar a las fintech podemos tener más información, porque una de las debilidades que tenemos es que solamente podemos acceder a la información de todos los sujetos de crédito que existen en el sistema financiero, bancos y microfinancieras a través de la superintendencia. Entonces podemos visualizar los comportamientos de pago. Sin embargo, la fintech no podemos. O sea, están colocando dinero y aparte de ello es que ellos no es que tienen una metodología especializada porque ellos no visitan, todo es digital. Lo que pasa es que ellos sí pueden mirar la clasificación de riesgo de cada cliente en cada institución y lo que están en normal, apuestan y le disparan automáticamente para colocarle un crédito. Pero nosotros no sabemos qué crédito, cuánto le ha colocado o no le ha colocado. Entonces estamos en una disyuntiva. Y adicionalmente también tenemos el tema de las cooperativas. Porque si bien es cierto, nosotros hemos peleado durante muchos años para que las cooperativas sean reguladas y supervisadas, y ya entendemos por qué no eran reguladas y supervisadas en un momento, pero ya están. Por la forma como se dio la ley, es de que tenían 5 años si no me acuerdo, 5 años para poder adecuarse. Era normal esa situación porque si entraban a ser reguladas y se tenían que estandarizar los clientes de todo el sistema financiero, más las de las cooperativas, muchas de ellas tendrían que haber hecho provisiones y de repente las provisiones no le alcanzaban para hacer y estarían complicadas, entonces les dio un plazo adicional. Pero con la pandemia acaban de darle 2 años más de ampliación. El problema está en que nosotros no podemos mirar a sus clientes. Entonces estamos en una nebulosa. Fíjense que solamente las que han sido inscritas en la superintendencia fueron como 450, 500. Había miles.
Entonces, Así imagínate es. 450 contra 22 instituciones, yo no sé cuántos clientes puedo tener cruzados con esas 450. Entonces, el promedio de clientes que están en el sistema financiero pueden ser 7, 8, no sé. Entonces, es complicado y complejo, pero el fondeo es, básicamente te diferencia en eso. Todas pueden acceder a préstamos subordinados, que al final de fondo es una forma que es considerada y tiene que ser aprobada por la superintendencia para poder, sean considerados como parte del capital. Y la otra modalidad es que los accionistas hagan aporte o abran su capital para que entren otros inversionistas, ¿no? Esas son las modalidades tradicionales. Como ha pasado hoy día por tema de la pandemia, que se dio el fortalecimiento patrimonial, donde el Estado ha participado y ayudado en ese tema, ¿no? A las cajas municipales y a las instituciones microfinancieras, no tanto a los bancos, porque al final de cuentas las microfinancieras solamente tienen ingresos por préstamos. Los bancos tienen ingresos por tipo de cambio, por comercio exterior, por diferentes modalidades y distintas formas de productos. En cambio, las microfinancieras estamos restringidas a solamente la colocación de un préstamo y generar ingresos sobre el particular, ¿no? Perfecto. De acuerdo. Y considerando este contexto, ¿qué factores son determinantes para una adecuada segmentación de clientes, considerando el perfil del microempresario en Perú? A ver, antes de la pandemia, porque yo siempre me refiero antes de la pandemia, todo lo que el riesgo crediticio o el historial crediticio antes de la pandemia, ya no lo podemos usar como gran referente, lo usamos como una referencia, sí. Pero después de la pandemia todos los negocios han cambiado. Alguien que se han reacomodado, el negocio quebró, y en todo caso los perfiles han sido distintos y diferentes. Antes era una panadería, ahora es panadería bodega, o ahora es peluquería con librería, entonces los flujos cambian. Si bien es cierto, sí tenemos la referencia como riesgo crediticio, pero se ha generado un nuevo historial. Entonces, por lo tanto, tienes que comenzar a rediseñar, a mirar qué actividades económicas se han mantenido. O sea, más fácil es una bodega, una tienda, que se ha mantenido permanentemente porque, lógicamente, lo que vende son productos para el consumo del día a día de los hogares. Pero si vemos un poco las peluquerías hoy día, ya en buena hora ya se han reactivado, pero antes tenían 3 personas, ahora tienen una, porque la frecuencia de asistencia es distinta. Entonces, tenemos que buscar un mapa de calor, que yo le llamo de riesgo por actividades, para ver quiénes están en un porcentaje mayor de actividad y quiénes están en un menor porcentaje de actividad, o qué actividades están renaciendo, están mejorando para poderla entornarlas. Entonces, todo lo que ha traído la pandemia es para mejora, para entender, para mirar y para sobre esa base trabajar, ¿no? Porque si vemos el turismo, hasta hace unos meses atrás era cero, ¿no? En Cusco. Y entonces las actividades en Cusco estaban completamente complicadas. Entonces, todos esos escenarios son importantes revisarlos permanentemente. O sea, el riesgo es una herramienta y una metodología dinámica y permanente, porque todas las variables cambian permanentemente y si uno se queda congelado en el tiempo pensando que esas variables no van a cambiar, entonces estás mal. Yo creo que todo va a cambiar, todo va a ser diferente. Entonces, si la misma digitalización va a traer metodologías de riesgo distinto, como hemos mencionado el tema de cuando no haya billetes en efectivo, de cómo transaccionar, sino va a ser todo digital a través de billeteras, etcétera, entonces también tus riesgos van a ser distintos. ¿Por qué? Porque si yo conozco el movimiento financiero de una institución, mis riesgos van a minimizarse. Por lo tanto, tengo mayor seguridad y predictibilidad que me va a pagar. Y entonces, me lo tiene que pagar, porque si no le bloqueo la cuenta o le hago un cargo, lo que fuera. Entonces, todo es una generación de expectativas y de cosas que van a cambiar con mucha rapidez durante los próximos años. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que apuntar y mirar sobre el particular, ¿no? Bien, y Jorge Antonio, considerando todo lo comentado hasta este momento, ¿cuáles consideras que son los principales desafíos que enfrentan las microfinancieras, considerando la coyuntura y lo que se viene? Mira, grandes desafíos siempre los tenemos y creo que tenemos que meterlo en nuestro ADN. No es como cuando tú colocas en banca corporativa, banca empresarial. Banca corporativa por decirte, es más administración de los flujos, tienes información, etcétera, ¿no? O sea, sí hay que mirar, financiar, etcétera, pero esto tiene una dinámica distinta en las microfinanzas y los clientes también tienen una dinámica distinta. Han aprendido mucho. Hay buenos, hay malos, y hay alguien que te quiere siempre darte la sorpresa, porque han aprendido demasiado cómo hacer y jugar, ¿no?
Entonces, pero yo creo que las microfinancieras estamos caminando hacia mirarlo, pero siempre sin dejar de mirar el entorno. Ahora, el entorno global, el entorno regulatorio, pero el entorno político hoy es complicado. Ya lo hemos pasado el año pasado, anteaño pasado, con el Congreso anterior, donde se dan leyes populistas y donde engañan a la gente, porque le hacen entender que las tasas de interés, entonces, claro, todo el mundo cuando le dan tasas de interés se les paran los pelos. Pero lo que pasa es que el Congreso, donde estaba el hijo del señor Luna, que hoy día está en la cárcel, creó la ley de las tasas de interés para que el Banco Central de Reserva. Entonces, lo único que hizo esta ley, que ni siquiera la leían, no lo digo porque yo lo he visto, yo lo he palpado, porque iba al Congreso a mirar los temas, ni siquiera leían, ni en 5 minutos aprobaron una ley que ni siquiera los informes de la Superintendencia del Banco Central, del Ministerio de Economía, de las entidades de microfinancieras, ni siquiera los respetaron ni los leyeron. Lo aprobaron por un tema populista. Entonces, ese es un peligro permanente que tenemos el sistema financiero. Entonces, ¿qué ha sucedido? Dieron la ley de las tasas de interés para que la controle el Banco Central de Reserva. ¿Y qué ha pasado? Las instituciones microfinancieras no van a colocar aquellos créditos donde los riesgos son mayores porque no van a exponer los ahorros del público. Ha hecho un informe el Banco Central de Reserva donde el año pasado, después de 8 meses de haberse dictado la ley, han quedado 266.000 personas fuera del sistema financiero. ¿Por qué? Porque ya no, la inclusión se comienza a complicar, porque nosotros como instituciones microfinancieras lo que hacemos es apostar por una información que recogemos y apostamos por el emprendimiento de la persona. Pero hoy día ese emprendimiento no me va a garantizar con la tasa de interés que le voy a cobrar a una persona que paga puntualmente y tiene un historial. Si es una persona que empieza en cero, necesita pagar un derecho de piso para que el riesgo se minimice. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que no solamente son ahora los 266.000 que el Banco Central ha hecho en su informe, sino que pensemos también que muchos universitarios que hoy día no encuentran trabajo quieren hacer un emprendimiento. Difícilmente van a poder ir a una institución microfinanciera como antes a pedir un crédito por los diferentes factores que más o menos he mencionado. Igual, las personas que se han quedado sin trabajo en el sector privado y no pueden reinsertarse, también quieren generar hoy día un emprendimiento, también se van a ver imposibilitados, porque antes sí que tenía una boleta de pago, hoy día no tiene cómo mencionar de dónde van a generar los ingresos por más buena voluntad que no tengan. Y es como que si yo les pongo un ejemplo para ti, Diego y Vanessa, vamos a suponer, ustedes viven en la misma cuadra y en la manzana un día se aparece un señor llamado Juan y les toca la puerta a cada uno de ustedes y dice, oye Juan, perdón, hola Diego, ¿sabes qué? Soy Juan y ¿sabes? Quiero que me prestes 10.000 soles. Y tú le decías, mira, aguanta, que yo no te conozco, no sé qué negocio tienes, no sé cuáles son tus características y yo no voy a arriesgar mis ahorros por ti, ¿no? Entonces, eso es lo mismo que sucede con las personas que se presentan en las instituciones. Entonces, ese riesgo tiene implícito una prima, como los seguros o como cualquier cosa. Y entonces, eso se ha debilitado y lo único que ha hecho esta ley ha sido empujar a todos estos emprendedores, a los agiotistas del gota a gota, que son los colombianos y venezolanos, donde estas personas no tienen cómo protegerse ni siquiera legalmente. Porque si va a la comisaría a denunciarlo, ya sabes lo que les pasa. Y si no pagan, ya sabes lo que les pasa. Entonces, lo que tenemos que enfrentar y los retos que tenemos es que la política no debe de entrar donde no conoce. En la política desconocen qué cosa es la inclusión, creen que porque hablan o dicen una palabra va a ser mágica. Las palabras no son mágicas. Las secuencias y las historias que se cuentan tienen que tener estadística, tienen que tener información para que se puedan tomar decisiones. Estamos sí claros que las tasas de interés tienen que bajar, pero van bajando solas. Hace 30 años las tasas eran 120, hoy están en promedio de 35%. Entonces, solas, ¿y por qué? Por una naturalidad simple que es la siguiente. Hay más de 22 34 instituciones microfinancieras entre cajas municipales y ahora con las 450 de las cooperativas. Todas se quieren disputar a los clientes normales. Entonces van y le ofrecen una tasa menor. Entonces, solamente con ese hecho, todos los clientes que están en normal siempre van a bajar su tasa. Porque tú no le vas a ofrecer a un cliente que esté en pérdida o que no paga, no le vas a ofrecer una tasa menor. Será ilógico. Entonces, los normales, clientes que siempre pagan puntualmente, están siempre bajando su tasa de interés porque todo el mundo quiere tenerlos como cliente en su portafolio, de manera natural. Entonces, todas estas leyes que se trazan, y ahorita hay otra ley también en el Congreso que he sacado
te quedan tratando de promulgar una ley también, igual con las tasas de interés o con el famoso bono de buen pagador. Entonces, los conceptos no están, ¿cómo se llama? No los tienen claros y no aceptan que alguien les mencione o les diga las cosas, ¿no? Porque cuando yo hablo de buen pagador, yo les menciono, yo también debería decir, si yo pago bien mi crédito, porque no también como buen pagador, la luz eléctrica me baja. Porque no me paga Sedapal, también como buen pagador me reduce la tarifa. Porque no pago impuestos, me reduces estas cosas. Todo tiene una metodología, entonces tenemos que entender las cosas, porque si tú comienzas a hacer este tipo de normativas de manera populista y no pensando en los clientes que quieren incluirse, porque los que ya están en el sistema saben cómo funciona, no necesitan de ese tema. Entonces, aquellos que no están tendrán el momento para entender, para entrar. Pero como te digo, no es porque las instituciones no quieran, sino porque no existe información. Si todos tuvieran boleta de pago donde se genera la cifra que ganan, no habría problema. Pero no existe eso. Entonces, si no entendemos eso, estamos difícilmente entendiendo lo que pasa en este país donde el 80% de la población trabaja en el sistema de los emprendimientos, ¿no? Así es, Jorge Antonio. Sin duda, Correcto. realmente es un gran reto para nuestro país poder lograr que nuestros actores políticos puedan entender o pueden llegar a actores políticos realmente que puedan entender que hay cosas que el mercado por sí solo lo va regulando, lo va acomodando, como se dice, y que tenemos también instituciones sólidas en cuanto a lo que es la regulación, como en este caso la Superintendencia de Banca y Seguros. Tenemos un sector microfinanciero líder que ha crecido de la mano con los microempresarios y los microempresarios de la mano con ellos también. Entonces, yo de verdad, de mi parte, agradecer tu participación en esta entrevista para la maestría en Administración, Convención en Finanzas y Valores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bueno, pedirte unas últimas palabras, tal vez, ¿qué mensaje nos darías a los que estamos cursando estas especializaciones en finanzas y que en algún momento en el camino pudiéramos estar tanto desde el privado o desde el sector público o desde algún lado vinculado en los temas de microfinanzas? Microfinanzas. Mira, yo lo que les puedo decir es que vivimos en un país espectacular, fuera de lo político, ¿no? Porque si hablamos de lo político nos vamos a complicar. Pero tenemos un país donde como el emprendimiento, la generación de trabajo, la capacidad de generar ingresos a través de los emprendedores es impresionante. Yo he estado ahorita en Panamá, Guatemala, me voy a Paraguay ahora y veo las realidades son totalmente distintas. Entonces, creo que tenemos que aprovechar esas oportunidades. Entonces, ustedes que están haciendo sus maestrías, con mayor razón, hay que mirar un país, pero tenemos que saber guiar este país. No llenarnos de todos estos escenarios que todo el mundo nos quiere cantar una música al oído y que al final de cuentas ya nos dimos cuenta de lo que sucede y lo que está pasando. Entonces, el país está perdiendo tiempo. Y ese tiempo no se recupera tan fácilmente. Es como cuando ya cumpliste 35, ya está para los 36, después para los 37 ya no recupera los 35. El país necesita seguir generando puestos de trabajo, necesita inversión, porque fíjense, si no hay empresas, si no hay inversión, no hay más asalariados. Si no hay asalariados, difícilmente van a ir a consumir, por lo tanto los emprendimientos se comienzan a caer. ¿Por qué? Porque ¿quiénes consumen? Consumen lo que son asalariados o las personas que trabajan en los emprendimientos. Y entonces, si no hay puestos para construir, por ejemplo, no hay construcción, las personas que se desempeñan en la labor de la construcción difícilmente va a tener ingresos y no va a poder consumir en la bodeguita o en la tiendecita que está en su barrio, o en el mercado que está en su barrio. Igual en cada actividad, entonces, si no somos conscientes que el empleo es lo que genera la capacidad de consumo y eso adicionalmente se traduce en eso, y es por eso que en los últimos años la economía de los emprendimientos ha crecido fuertemente porque la economía crecía. Entonces, cuando vemos que viene una situación como la que vino en la pandemia, se ralentiza y se comienza a complicar. Y se complicó para muchos. Muchos cerraron, muchos quebraron. Entonces, los ejemplos los tenemos. Lo que tenemos que hacer ustedes, que tienen hoy día, están estudiando para su maestría, yo creo que tienen que comenzar a mirar y ser interlocutores de esa generación de puestos de trabajo. En ambos lados, tanto para los emprendedores, para seguirlos fortaleciendo, como las empresas. Porque es una cadena. Cuando hablaban del reactiva, hay gente que criticaba el reactiva que le han dado a las grandes empresas corporativas. Eso es falso, porque las corporativas no necesitan 10 millones en el tope de la reactiva. Esas generan flujos
impresionantes de caja. Entonces era para mediar las empresas. Pero lo que no se entendía es que si una empresa no recibía estos fondos para mantenerse, difícilmente iba a seguir produciendo. Y si esta empresa no produce, ¿a quién le va a vender? Al que tiene que vender es al microempresario, que es el canal o al intermediario. Entonces es una cadena económica entre el grande, el mediano y el chico. Entonces tenía que reactivar, esa forma de reactivar la economía, no es que están divorciados. Por el contrario, están unidos, lo que pasa es que nadie lo quiere visualizar, pero tenía que volver a armonía para que la cadena de pago no se pierda. Entonces es igual, necesitamos que esas cadenas de pago crezcan, se favorezcan, porque así comienza a consumir y la gente de menores ingresos pueda comenzar a generar más ingresos, se puedan generar más emprendimientos. Entonces una efervescencia que comienza a rodar a una mayor velocidad y permite que más peruanos tengamos esa capacidad de seguir siendo un ejemplo de economía y siendo un ejemplo de emprendimiento, y parte de estas tareas las tendrán ustedes que desarrollarlas, ¿no? Y ayudar a que se generen de esa manera, ¿no? Muchas gracias Jorge Antonio. Entonces, ha sido nuestro invitado en esta oportunidad para el curso de microfinanzas de nuestra maestría, y hasta una próxima oportunidad contigo, Jorge Antonio. Muy agradecido, de verdad. Muchas gracias por compartir esta información con nosotros y con los compañeros de la maestría.